El lugar correcto, la guerra equivocada, descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate ni de ninguno de los personajes que aparecen en esta, todos los derechos a sus respectivos creadores. El fanfic del autor intelectual de la obra, estará en la descripción del video. Si este tipo de historias te ofende, deja de leer ahora. Capítulo 27. Bienes robados. El grupo soltó un suspiro que no sabían que habían estado conteniendo. Miyu, levantando el sello de comando en el dorso de su mano, era una bandera de victoria para ellos. No es que Archer estuviera prestando demasiada atención más allá de lo obvio, todavía estaba tapándose la nariz rota y parpadeando para contener las lágrimas de dolor. Ser golpeado en la cara por Lancelot dolía. ¿Quién podría haberlo adivinado? No es que estuviera solo en esta situación. El brazo derecho de Basset colgaba sin fuerzas a su lado debido a la fractura en la mano. La mujer tenía una mueca de dolor en su rostro mientras miraba al Servant Berserker, una nota de aprensión aún en ella mientras miraba al Servant. Como si todavía esperaran que cobraran vida repentinamente y reanudaran su ofensiva. Cuando no pasó nada, no bajó la guardia del todo, pero parecía mucho menos tensa que momentos antes. Miyu. Archer le gruñó, haciendo una mueca cuando su voz sonó apagada y algo nasal debido a su condición actual. ¿Es estable el enlace? La chica asintió una vez. Sapphire levantó la cabeza de acuerdo y dio un informe similar. El vínculo maestro-servidor entre Berserker y Miyu-sama es estable. Actualmente les estoy proporcionando energía mágica para no ejercer demasiada presión sobre ella. Sin embargo, ella debería poder funcionar perfectamente bien sin mí. No fue una gran sorpresa para Archer, la chica era un recipiente para el Santo Grial. Su habilidad para producir energía mágica sería monstruosa. Victoria, Ilya-chan. Entonces Ruby gritó en un tono alegre, como si no los hubiera casi condenado a todos al lograr enojar a Lancelot lo suficiente como para sacar su fantasma noble. Dilo conmigo ahora. ¡Ey, yo! Gritó el palo, ganándose una mirada incómoda de su amo y el ceño fruncido de todos los demás. ¡Ey, yo! GRRRRRR, el siniestro gruñido de Berserker la interrumpió. Ruby se cerró de golpe e ella se congeló en el lugar cuando el casco del caballero giró en su dirección y se arrastró hasta el código místico en sus manos. Aparentemente ardiendo con una nueva intensidad y aparentemente con un nuevo odio. Todo un logro que Ruby ha realizado, maestro. La voz simplista de Archer resonó en la mente de Ilya, haciendo que se sobresaltara un poco. Se las arregló para convertirse en el nuevo objeto de odio de un berserker después de solo una reunión adecuada. No creo que eso sea algo de lo que jactarse, respondió Ilya nerviosamente, luego se movió nerviosamente mientras Lancelot continuaba mirando el código místico. También berserker es intenso. Son un caballero de la mesa redonda. Archer suspiró. Se supone que deben ser intensos, aunque no pensé que Lancelot pudiera manifestarse como un berserker de todas las cosas. Su voz pasó de exasperada a intrigada hacia el final. Ilya arqueó una ceja mentalmente y se volvió hacia él. ¿Se supone que no debería ser capaz de hacerlo? No es importante. Simplemente sorprendido, eso fue todo. Archer se despidió, pronto se puso de pie y notó que la visión de Lancelot se alejaba del código místico y caía sobre él. Los dos permanecieron en silencio mientras se miraban fijamente. Archer intentaba enmascarar sus rasgos lo mejor que podía a través de su dolor mientras el yelmo de Berserker permanecía en silencio. Miyu-sama. La voz de Sapphire rompió el estancamiento. Creo que deberías hacer que Berserker-san regrese a su forma espiritual, les permitirá curarse a sí mismos más rápido si no consumen energía mágica para permanecer en forma física. Ah. Miyu parpadeó y luego asintió con la cabeza en afirmación. Mirando a Berserker, se humedeció los labios con nerviosismo antes de hablarle a su serván recién adquirido. ¿Puedes irte? Lancelot la miró fijamente durante unos segundos antes de soltar un pequeño gruñido. Su cuerpo pronto se desvaneció en motas de luz cuando regresaron a su forma de espíritu. Archer se obligó a levantar una ceja por la facilidad del acto. Habría asumido que un berserker sería mucho más difícil de dar órdenes que eso, pero no se iba a quejar. Mientras pudieran usarlo con éxito contra Gilgamesh, entonces no había razón para preocuparse porque también se estaban comportando en ese momento. Aunque iba a terminar como una gran catástrofe cuando esta crisis inevitablemente se pusiera fin y si salieran victoriosos. No se podía negar que la asociación de magos, incluso si no consideraban a Japón como su prioridad, iba a aparecer de alguna forma.
Especialmente el padre de Tosaka, considerando que todo esto sucedió dentro de la ciudad de la que estaba a cargo como segundo propietario, sería un gran golpe contra su reputación que este fiasco hubiera ocurrido. Hablando de Tosaka, sin duda pudo ver la discusión entre ella y Edelfelt cuando Miyu regresó con Lancelot a cuestas. La chica de cabello rubio probablemente se jactaría de la fuerza de su sirviente de protección y de lo lamentable que era Archer en comparación con las estadísticas físicas y la leyenda. Maestro. La voz de Archer rompió el silencio del grupo. Tú y los demás deberían regresar a la casa. Ilia le envió una mirada inquisitiva. Me mudaré a la residencia Mator y veré si necesitan ayuda. Explicó más, lo que provocó que Ilia dejara escapar un grito ahogado de comprensión y asintiera con la cabeza. No, no vendrás conmigo. Continuó con voz seca, la chica se estremeció y dejó caer los hombros. Volvió su atención a Basset. Enforcer estaba acunando su mano rota cuando ella le envió una mirada inquisitiva. ¿Hay algo que necesites? ¿Quieres que te lleve de regreso? Preguntó con una sonrisa. La mujer le frunció el ceño aunque había un ligero toque de enrojecimiento en sus mejillas por la vergüenza al recordar haber sido cargada tan repentinamente. No. Ella respondió con un tono de voz firme, uno que no admitía discusión y le hizo saber a Archer que incluso si solo tuviera una mano, la arrojaría si él continuaba con esa línea de pensamiento. Archer reprimió una risita antes de disiparse en motas de luz de la misma manera que Berserker. Dejaré que uno de ellos lo haga entonces. Fueron sus palabras de despedida cuando su forma partió del reino físico. Los tres restantes se miraron antes de que Ilia tosiera un poco en su mano antes de moverse inquietamente en el lugar. ¿Quieres que te lleve? Preguntó vacilante. El ojo de Basset se contrajo antes de dejar escapar un suspiro. Muy bien. Ella respondió con un tono de voz cansado, acercándose a la chica más joven y pasando su brazo bueno sobre su hombro. Ilia flotó ligeramente para contrarrestar la diferencia de altura entre los dos. Usando su mano libre para agarrar la muñeca de Basset y envolviendo su otro brazo alrededor de la cintura de la mujer mientras flotaban en el aire. La mueca de Enforcer hizo evidente que no estaba feliz ante la imagen de ser cargada por una niña. Mírate, Ilia-chan. Ruby se rió entre dientes. Ya estoy recogiendo a la doncella O. El palo se cortó cuando Basset logró usar su impresionante nivel de flexibilidad y le dio una patada sólida. Desira. Ruby soltó una carcajada. Fui hecha por el mismísimo Wizard Marshall. Una pequeña patada no será suficiente para lastimarme. Entonces sigue hablando y espera hasta que aterricemos. Bueno. Ruby decidió que era mejor permanecer en silencio mientras la mirada de la mujer parecía lo suficientemente caliente como para derretir vigas de acero. Ilia soltó una risita avergonzada antes de enviarle a Basset una mirada culpable. Disculpándose sutilmente por las payasadas de Ruby. Miyu pronto se unió a ellos mientras saltaba por el aire junto a ellos. Supongo que nuestro próximo curso de acción, ahora que Berserker-san está bajo nuestro control, es localizar a Gilgamesh. Sapphire afirmó al grupo, obteniendo varios gruñidos en respuesta. Sin embargo, ¿cómo lo encontraremos? Carnada. Miyu respondió en un susurro bajo. Ilia le lanzó una mirada que prácticamente le rogaba que no siguiera hablando. Basset miró a los dos con leve confusión antes de que sus ojos se entrecerraran con sospecha. Era obvio que los dos estaban al tanto de algo importante. La pared se hizo añicos cuando se estrelló contra ella, su impulso la llevó a través de los ladrillos, el horno mismo fue destruido cuando su espalda se estrelló contra él, sacando el aire de sus pulmones y haciéndola toser un pequeño hilo de sangre. Sloe no perdió tiempo en volver a ponerse de pie. Principalmente porque no pudo. En el segundo en que saltó, lo que quedaba de la cocina fue borrado cuando media docena de armas variadas se estrellaron contra ella. Sabía que Archer se iba a enojar porque la cocina había sido destruida, sabía que su hermano también lo estaría. Aunque eso seguía siendo una prioridad para ella. En este momento, realmente quería borrar esa mirada de suficiencia de la cara del chico dorado. La peor parte era que él apenas la había mirado durante la mayor parte de su pelea, si podía llamarse así. Pasando miradas en el mejor de los casos, mientras continuamente abría portales para enviarle armas a altas velocidades. Eso la irritó un poco, aunque se dio cuenta de que al menos no la estaba tomando en serio, o simplemente no estaba de humor para destruir toda la casa. Gilgamesh apartó un ojo perezoso de Sloe y se dirigió hacia el sonido de cristales rotos. El grupo se congeló cuando vieron que la vista del Rey Dorado se fijaba en ellos.
Irisbiel acunando al todavía inconsciente Shirou en sus brazos mientras estaba flanqueada por Seiya y Leisrit, el par de doncellas, cada una sosteniendo una alabarda de gran tamaño apuntando al rey. Rin y Luvia habían sido las que rompieron la puerta para proporcionar un escape rápido, aunque ambas parecían listas para sacar sus gemas para proporcionar alguna forma de resistencia. Ah, ahí está el ladrón. Gilgamesh declaró perezosamente, cruzándose de brazos y dirigiendo toda su atención al conjunto. Ahora, fue interrumpido por el sonido de acero chocando con acero. Kansou y Bakuya estaban a centímetros de su cabeza, habiendo sido bloqueados por el arma de asta de una gran hacha de 2 manos. Los ojos rojos se alejaron de ellos y hacia su lado, Sloe se burló de él mientras saltaba y pateaba el hacha con ambos pies y se alejaba disparada del arquero. Agitando su mano frente a ella, generó varias espadas de acero y las lanzó hacia el héroe. Gilgamesh resopló con desdén y manifestó un escudo simple frente a él, las armas se estrellaron contra la égida protectora y se hicieron añicos al instante. «Salid». Sloe les gritó mientras se precipitaba hacia adelante de nuevo, sin mirar a Irisbiel, la mujer aún tenía una expresión conflictiva acerca de dejar a su hijo cuando las criadas prácticamente la empujaron a través de la puerta. «Admito cierta diversión en tu contradicción». Gilgamesh habló con una expresión todavía engreída mientras miraba a la chica, obligándola a esquivar mientras desataba una andanada de armas que diezmaron la sala de estar y volaron una parte del frente del edificio junto con la mitad del sofá. El original pensamientos cobran vida a través de una falsificación robada. Soltó una carcajada bulliciosa. Tal cosa sería una broma verdaderamente entretenida contada por uno de los bufones más talentosos. Mi vida no es una broma que inflaste GRK. Ella gruñó mientras sostenía las cuchillas gemelas frente a ella en un bloque, un gran martillo lo suficientemente ancho como para no poder pasar a través de una puerta se estrelló contra ella, lanzándola hacia atrás y hacia la habitación contigua. La chica volteó el ariete y aterrizó de nuevo sobre sus pies mientras continuaba y voló el costado de la casa. El sonido de la cerámica rompiéndose indicó que el baño había sido totalizado. Engañar. Gilgamesh le resopló como si fuera del tipo simple: todo en este mundo existe para entretenerme, que encuentro tu existencia divertida incluso hasta cierto punto si no mereces elogios. Los ojos rojos se estrecharon hacia ella mientras tensaba su cuerpo. Sin embargo, es aún más divertido ver la lucha contra la contradicción tan desesperadamente. No vas a llevarte a Oni-chan. Sloe declaró con una pequeña cantidad de intención asesina. La respuesta de Gilgamesh fue levantar una sola ceja. Lo haré porque he ordenado que se haga. Habló en un tono tan arrogante que ella casi le creyó por un momento. La seguridad en sí mismo de su propia voz se estaba volviendo rápidamente molesta para ella. ¿Oh sí? Sloe sonrió. ¿No sabes lo rebeldes que son los niños? Entonces demostraré cómo tus padres nunca deberían haber ahorrado la vara. Chasqueó los dedos y le lanzó otra docena de lanzas. La niña saltó sobre los primeros antes de evitar por poco un hacha que le habría cortado la cabeza. Balanceó sus espadas gemelas lo más rápido que pudo para parar las armas más pequeñas. No era tan fuerte como Archer ni tan hábil, pero era más pequeña que él. Lo que le dio una ligera ventaja sobre el Rey Dorado. Ella pasó corriendo junto a él y subió las escaleras. Las cuchillas intentaron cortarla, pero solo lograron diezmar la escalera. Eso estaba bien, ella no iba a usarlo de todos modos. Una vez que logró llegar a la cima, corrió por el pasillo antes de levantarse del suelo con suficiente fuerza para abollar la madera hacia adentro antes de saltar hacia el techo. Giró su cuerpo para aterrizar con los pies primero y miró hacia abajo, mirando el pequeño cráter mientras sostenía las hojas gemelas frente a ella en forma de X antes de patear hacia abajo, rompiendo directamente a través de las tablas del piso y hacia la sala de estar a velocidades vertiginosas que habrían sido casi imposibles de seguir para cualquiera. Gilgamesh la miraba fijamente mientras ella atravesaba las tablas del suelo y se precipitaba hacia él. Su expresión era desdeñosa mientras seguía sus movimientos con facilidad. Captó un destello dorado cuando su brazo se balanceó hacia ella. El dorso de su mano izquierda chocó con un lado de su cara y luego su mundo se volvió negro. Señora, no puede. Seiya agarró el hombro de Irisbiel con fuerza cuando la mujer depositó a Shirou en los brazos de Leisrit y se apresuró a regresar a la casa. Suéltame. Irisbiel habló con un tono de voz frenético. No la voy a dejar, si vuelves allí, morirás. Rin le espetó. Sloe nos está dando la oportunidad de escapar. Ahora, por mi parte, preferiría que la aprovecháramos. Irisbiel la miró fijamente. No voy a usar a mi hija como sacrificio. Sloe no es del tipo que se sacrifica.
Rin resopló, cruzándose de brazos con un pequeño ceño fruncido. No la conozco desde hace mucho tiempo, pero se parece más a Archer, se retirará en el momento en que pueda. Pero, peligroso. Leisrit habló, aún sosteniendo al pelirrojo inconsciente si te lastimas. Shiro veía. Triste. Eso detuvo los pensamientos de la mujer mientras miraba a su hijo y luego a la casa justo a tiempo para ver una lanza atravesar el techo del edificio. El campo acotado alrededor de la casa mantenía los sonidos contenidos así como la dirección sutil para ignorarlos. Pero Irisbiel respondió débilmente: Sloe, estaría muy molesto si permitimos que te apresures a entrar para morir. Lubia replicó con el ceño fruncido mientras pateaba la cerca, abriéndose paso con facilidad y volviéndose hacia el grupo. Deberíamos aprovechar esta oportunidad que nos está dando para darnos prisa y escapar antes de, la pared que daba al jardín trasero, en el que se encontraban actualmente, explotó hacia afuera cuando el cuerpo inerte de Xloe voló en helicóptero por el aire antes de estrellarse de cara contra el suelo. El sonido de un ruido metálico siguió pronto cuando la armadura dorada de Gilgamesh apareció en la brecha, los ojos rojos se movieron hacia ellos antes de que brillaran. El Servant saltó a través del hueco en la pared, dando varios pasos en su dirección antes de detenerse. Frunció el ceño mientras levantaba su mano izquierda, había una gran mancha de sangre en la parte posterior de su guantelete. El Servant abrió un portal con desdén y metió su mano en él, pronto sacó una pequeña tela de seda y limpió la mancha de sangre en su armadura antes de depositarla de nuevo en su tesoro. Ahora bien. Gilgamesh se giró para mirarlos, ignorando deliberadamente a Xloe en el suelo, el pequeño charco de sangre ahora creciendo alrededor de su cabeza. El ladrón chasqueó los dedos, abriendo más de una docena de portales dorados detrás de él. Dámelo. Hizo una pausa por unos momentos antes de agregar: solo hago esta oferta porque tiene un pequeño uso, preferiría no matarlos cuando te ejecute. Irisbiel miró fijamente el cuerpo de Xloe antes de que sus ojos se dirigieran gradualmente a Gilgamesh, el hombre la miró fijamente a pesar de la cruda ira que irradiaba de ella. Bastardo. Ella le susurró, dejando perfectamente claro cuál iba a ser su respuesta. En todo caso, Gilgamesh parecía más molesto por las molestias que esto le proporcionaría que por el insulto o el desprecio de su buena voluntad. Muy bien. Levantó las manos en el aire. Espera, una voz tranquila se escuchó. Shouken se reformó al final del patio, a pesar de tener una mueca de desdén en su rostro, rápidamente se hizo evidente que estaba perdiendo fuerza. Su reforma había tomado más tiempo de lo habitual y su suministro de familiares se estaba agotando rápidamente. Sin embargo, eso no significaba que estaba completamente indefenso en ese sentido. A pesar de la impresionante velocidad con la que Kiritsugu y Kotomine habían estado lidiando con los familiares, ambos mostraban signos similares de fatiga. Kiritsugu más aún con su uso liberal de su Time Alter para compensar su velocidad más lenta. Como resultado, el hombre jadeaba pesadamente. Kotomine no era mucho mejor, a pesar de ser el más fuerte físicamente de los dos, su mayor resistencia solo le había dado mucho margen de maniobra. Su manga derecha tenía un gran desgarro con varias marcas de mordeduras a lo largo de sus manos y puntos de inflamación en el lado izquierdo de su cuello debido a las repetidas picaduras de avispas como insectos. El sacerdote ajustó su postura y bajó su centro de gravedad para prepararse para otra carga. Sus ojos miraron brevemente a Kiritsugu, informándole sutilmente de sus intenciones. El asesino de Magus asintió levemente antes de cargar su cálico, contuvo su mueca. Fue su última revista, después de eso tuvo una granada más y un cuchillo. Sin embargo, dudaba que este último pudiera hacerle mucho bien contra un oponente como Shouken. Aunque suponía que era mejor que nada, abrió ligeramente su chaqueta para darle a Kotomine una breve mirada al contenido, el sacerdote vio lo que pretendía revelar y asintió con la cabeza, volviendo su atención a Shouken. Kotomine apretó las manos antes de abrirlas de nuevo y enganchar los dedos en un movimiento de agarre. Alteración del tiempo. Triple aceleración. Kiritsugu gritó en su cabeza mientras el mundo se ralentizaba a paso de tortuga, su corazón se sentía como si estuviera a punto de explotar en su pecho con lo rápido que estaba latiendo. A pesar de eso, se empujó hacia adelante mientras su mano se metía en el bolsillo de su abrigo y rápidamente retiró la forma cilíndrica de la granada. Los ojos de Shouken apenas habían comenzado a rastrear sus rápidos movimientos antes de que Kotomine cargara hacia adelante. El suelo debajo del sacerdote se agrietó levemente cuando el poder de sus piernas forzó su cuerpo hacia adelante a velocidades asombrosas.
Al menos eso fue lo que asumió Kiritsugu, incluso con el tiempo acelerado para él, Kotomine todavía se movía a una velocidad impresionante. Agarró el anillo en la parte superior del cilindro de metal y lo arrancó, arrojándolo al aire hacia Shouken mientras Kotomine continuaba su carga. Dio media vuelta y desactivó su tiempo acelerado. La atención de Shouken se dividió entre los dos antes de notar la granada de aturdimiento en el aire. Intentó romper su cuerpo aparte. Sin embargo, hacerlo repetidamente en el transcurso de la pelea lo había dejado más lento de lo preferible. Kotomine continuó su carga cuando el cuerpo de Shouken se volvió familiar, sin embargo, apenas había comenzado cuando la granada estalló. La luz llenó los ojos de Shouken, quemando sus viejas retinas y causando que el anciano dejara escapar un grito ahogado de sorpresa, que rápidamente se convirtió en uno de dolor cuando Kotomine se estrelló contra su pecho con toda su fuerza, casi derribando al hombre sobre su espalda y su mano derecha. La mano no se había cerrado alrededor de la cabeza del anciano mago y lo había levantado en el aire. Dándose la vuelta, Kotomine levantó a Shouken en el aire antes de golpearlo contra el suelo con la fuerza suficiente para dejar una hendidura en la tierra. Demasiado tarde, Shouken se dio cuenta de en qué posición estaba. Déjame informarte. Kotomine habló en un tono de voz profundo, aunque había un toque de satisfacción dentro de él, así como una pequeña curvatura en su labio para indicar lo feliz que estaba actualmente. Mato. Dejo vivir. Hago daño y curo. Una barrera de luz surgió alrededor de la pareja cuando Shouken intentó escapar, demasiado tarde ya que los insectos se vaporizaron en el momento en que hicieron contacto con el sacramento. Ninguno escapará de mi alcance. Ninguno escapará de mi vista. Kotomine continuó mientras los ojos de Shouken se entrecerraban con furia. Maldito seas, el viejo mago gruñó de dolor al sentir que su cuerpo comenzaba a arder. Ser aplastados. Los vencidos, los envejecidos, os doy la bienvenida. Kiritsugu dio un paso atrás mientras el campo se expandía, el olor a insectos quemados también fue incentivo suficiente para que no se acercara demasiado al exorcismo. Dedícate a mí, aprende de mí, obedéceme y descansa. No te olvides de la oración y no te olvides de mí. Apretando su agarre alrededor de la cabeza de Shouken, Kotomine levantó al viejo magus hasta que estuvo a la altura de sus ojos, el sacramento ya había quemado la mitad de sus familiares. Soy ligero y aliviaré todas tus cargas. Y ya veo, Shouken logró gruñir, su rostro transformándose en una mueca de dolor. Así que vas a matarme, el consuelo está en mis manos. Derramaré aceite sobre tu pecado y te marcaré. Solo en la muerte se te dará la vida eterna. Pide perdón aquí. Yo, la reencarnación, lo juraré. Kotomine miró fijamente a Shouken, permitiendo que la sonrisa de suficiencia fuera completamente visible en su rostro lesión. La luz se intensificó, y pronto envolvió toda la forma de Shouken mientras se quemaba con una risa burlona. Cuando el brillo se extinguió, solo Kiritsugu y Kotomine quedaron de pie en el patio. Rodeado de familiares muertos. La participación de la iglesia termina aquí. Kotomine se giró hacia Kiritsugu una vez que haya confirmado la condición de Matou Sakura, la hermana Hortensia y yo partiremos. Kiritsugu asintió cansado antes de mover su mano a su auricular. Maiya, la monja de la iglesia y el heredero Matou pudieron retirarse de manera segura. No hubo señales de ningún otro movimiento contra ellos. Maiya respondió por el auricular. Pudieron retirarse de manera segura. Kiritsugu asintió y luego hizo una mueca mientras se movía lo mejor que podía hacia la salida del patio. Ambos escaparon. Kotomine emitió un tarareo en respuesta mientras se movía hacia la casa. Matou, esto tendrá que ser quemado. Yo puedo hacer eso. El sacerdote miró por encima del hombro para ver a Archer parado al pie del patio, apoyado contra la pared con una mirada inexpresiva en su rostro. Supongo que Shouken está muerto entonces. Kiritsugu frunció los labios, y ya. Bien. Archer respondió asintiendo. Tuvimos éxito. Depende de si Rin quiere darle a la chica Sakura una revisión adecuada para asegurarse de que no haya daños duraderos. Lentamente miró a Kotomine. Dudo que ella quiera que lo hagas. Ella no lo haría. Kotomine estuvo de acuerdo fácilmente. Sin embargo, estoy mejor acostumbrado a las artes curativas que ella. Continuó, el argumento tenía suficiente sentido como para que Rin tuviera muy poco para contrarrestarlo aparte de su propia aversión por el hombre.
lo cual no representaría mucho en el gran esquema de las cosas, ya que ella le permitiría a regañadientes ayudar. Así fue como Archer supuso que iba a funcionar. Rápidamente se detuvo cuando sintió algo a través del enlace mental, la angustia se filtró a través de él e hizo que su cabeza se levantara de inmediato y girara en dirección a la casa de los Ainsburn. Kiritsugu notó su cambio repentino y frunció el ceño, tensándose también Archer. Llamó al sirviente. ¿Qué pasa? Es el maestro. Él respondió con un borde notable en su voz. ¿Algo anda mal? Ella supo que algo andaba mal cuando regresaron, su corazón se sintió como si se detuviera cuando vio la destrucción frente a ella. Ni siquiera se dio cuenta de que alguien la llamaba por su nombre mientras corría hacia la casa. Ignoró los restos del sofá esparcidos por la calle, así como los restos destrozados de las ventanas como paredes que ahora decoraban su entrada. La sala de estar era lo peor, había marcas de cortes y abolladuras en todo. Parecía como si un tornado hubiera atravesado la casa, sus ojos se arrastraron hacia arriba para ver un agujero que conducía al primer piso, del que colgaba un trozo de tabla suelta. Mamá. Ella gritó débilmente mientras daba pasos tentativos a través de la casa sella. No obtuvo respuesta como lo hizo, lo que solo provocó que se mareara en respuesta. Liz. Aún así, no hay respuesta. Mientras avanzaba a través de las ruinas de su hogar, miró hacia el comedor, o lo que quedaba de él. El separador entre este y la cocina no existía, había sido hecho añicos junto con la cocina misma. Miyu se arrastró detrás de Ilya, podía sentir que la bilis subía por su garganta. Sabía que esto tenía que haber sido obra de Gilgamesh. Simplemente no había otra explicación. También planteó la pregunta de por qué, a menos que él hubiera venido aquí buscándola. Ella no había estado aquí, por supuesto. Ella había estado en otro lugar lidiando con Berserker, quien, como si sintiera sus turbulentas emociones, decidió intentar manifestarse. Miyu apenas logró reprimir ese impulso de él, aunque la Servant todavía respondió con un grito rabioso en el fondo de su mente. «Mamá». Ella gritó de desesperación mientras se volvía más frenética en su búsqueda, al ver que la puerta de la ventana que daba al jardín trasero se hizo añicos hacia afuera, junto con la pared también. La niña salió volando del agujero y salió al aire libre, la expresión de alivio que sintió se agrió cuando notó que Irisbiel estaba acunando a Xloe con lágrimas corriendo por su rostro. La expresión de Ilya cayó mientras corría hacia ellos. Irisbiel ni siquiera se había dado cuenta de que Ilya estaba allí hasta que la niña estuvo justo encima de ella, su alivio era palpable cuando la mujer miró a los ojos de su hija antes de volver a mirar a Xloe. Ilya siguió su mirada y reprimió una horrible mueca a su gemelo. Xloe tenía un moretón bastante severo en el lado derecho de su cara, su labio estaba partido y su nariz estaba claramente rota. A pesar de eso, Ilya sintió un pequeño alivio al ver el sutil ascenso y descenso del pecho de la niña, lo que indicaba que todavía estaba viva. La chica miró a su alrededor para ver que Rin, Luvia, Seiya y Leisrit estaban en condiciones igualmente aceptables, aunque todas tenían miradas deportivas de angustia. En el caso de las dos sirvientas, la propia Leisrit todavía miraba sus manos con una expresión de puro horror. Mientras que Seiya estaba desplomada contra la cerca con una mirada derrotada en su rostro. Rin y Luvia evitaban deliberadamente mirar en la dirección de Ilya ya que cada una de ellas lucía sus propias miradas preocupadas. Fue entonces cuando notó algo muy importante. Faltaba una persona. Mamá. Ilya llamó tentativamente. ¿Dónde está Oni-chan? Irisbiel permaneció en silencio. Mamá, ¿dónde está Shirou? Nordeste. Ilya hizo una pausa, sin escuchar lo que su madre había dicho y se inclinó un poco. ¿Dónde? Ido. Ella respondió, era una voz apenas superior a un susurro, pero para Ilya fue tan fuerte como un disparo. Su expresión se congeló en respuesta, la boca ligeramente entreabierta ya que las palabras no se registraron del todo para ella. ¿Se ha ido? Ella respondió con voz tensa. ¿A qué te refieres con que te has ido? Irisbiel hizo una mueca. ¿Dónde ha? Él se lo llevó. Ilya no necesitaba que le dijeran quién era. Espera, Shirou no desde los brazos de Leisrit, apenas consciente. Su débil protesta apenas había sido audible para atraer la atención de todos los demás. Irisbiel se giró hacia él con una expresión brevemente eufórica al verlo consciente antes de volverse a Gilgamesh, que estaba prestando atención a Shirou con una mirada casi acusatoria. ¿Esperar? El rey repitió como un loro con una sonrisa burlona. ¿Te atreves a intentar mandarme, ladrón? No, Shirou tragó saliva, la acción fue dolorosa para él. No estaba del todo consciente de su entorno ya que todo había sido borroso para él, todo lo que sabía era que alguien importante para él iba a morir si no hacía algo. ¿Te duele, oh?
Gilgamesh inclinó la cabeza y ¿por qué no debería? Yo iré. ¡No! Irisbiel le espetó antes de que una lluvia de espadas cayera del cielo, aislando a Shirou y Leisrid de los demás. ¿Por qué debería molestarme en aceptar esto, ladrón? Preguntó Gilgamesh, sonando demasiado divertido por el intento de negociación de Shirou. La oferta de tu rendición es para que estos mestizos la acepten, no para ti. Entrecerró los ojos. No creas que puedes negociar por sus vidas tan fácilmente. La expresión de Shirou se volvió suplicante cuando él y el rey se miraron fijamente. El niño luchó por mantener los ojos abiertos antes de lograr pronunciar P por favor, y luego se desmayó en los brazos de Leisrit. Gilgamesh se quedó mirando su cuerpo inerte por unos momentos. El silencio pareció extenderse por la eternidad antes de que el sonido de la risa de Gilgamesh cortara la tensión, hasta cierto punto. Fuaara. Gilgamesh echó la cabeza hacia atrás, acunando su frente con su mano derecha mientras continuaba riendo antes de que finalmente se apagara. Un valiente criminal que se arroja ante el juicio del rey. Reflexionó, la sonrisa aún en su rostro. Sin embargo, alabaré este acto. Regocíjense, mestizos. Gilgamesh movió su brazo hacia ellos con un gesto perezoso. El ladrón ha decidido aceptar el juicio por sus crímenes a cambio de sus vidas. Antes de que Irisbiel pudiera protestar, una cadena salió disparada desde un portal sobre su cabeza, la punta se envolvió alrededor de su antebrazo y lo liberó del agarre aterrorizado de Leirit. La fuerza fue más que suficiente para tirar de la mujer mientras intentaba estirar la mano para agarrarla. El chico. ¡No! Irisbiel gimió mientras intentaba correr hacia él, solo para que unas espadas aún más simples le impidieran el paso. Gilgamesh ni siquiera se dignó con una respuesta cuando el cuerpo de Shirou colgaba sin fuerzas detrás de él. Si deseas reclamar a este ladrón. Gilgamesh reflexionó. Dígale al recipiente que viaje a donde comenzó. Puede que me incline a perdonarle la vida si ella se la ofrece libremente. Sin embargo, no pondría a prueba la paciencia de un rey. Advirtió. Si ella no se presenta ante mí al atardecer del día siguiente, entonces quitaré la carne de los huesos del ladrón. Lentamente flotó en el aire mientras Irisbiel gemía en el cielo con horror. Una vez lo suficientemente alto, se abrió un gran portal y depositó a Vimana. El rey dorado se sentó en el trono de control y arrojó perezosamente a Shirou sobre el casco mientras se disparaba en la distancia. Leisrit todavía miraba con los ojos muy abiertos mientras su mano extendida, los lamentos de Irisbiel aún resonaban en el fondo. Ella se desplomó en el suelo. Ruby estuvo a punto de resbalarse de sus dedos y rodar por la hierba. Ella estaba fuera para tratar de ayudar a alguien y durante ese tiempo su hermano había sido secuestrado. Había una pequeña parte cínica de su cerebro que señalaba que apenas conocía a Sakura y que si hubiera estado aquí en lugar de intentar salvar a esa chica, entonces tal vez su hermano estaría bien. Iria pisoteó ese pensamiento de inmediato. Sus ojos ardían con determinación. Su agarre instantáneamente se apretó alrededor de Ruby, obteniendo un pequeño chirrido del caleidostig mientras se levantaba lentamente. Solo había un pensamiento en su mente. De una forma u otra, recuperaría a su hermano y no permitiría que nadie más saliera lastimado. Héroe de la justicia o no, no dejaría que nadie más llorara mientras ella estuviera cerca. Especialmente no su hermano. El lugar correcto, la guerra equivocada. Capítulo 28. ¿Dónde estoy? Descansando a la chica de cabello púrpura en la cama, Karen se alejó y se sentó en la silla junto a ella. El ascenso y descenso gradual del pecho de Sakura hizo evidente que incluso a pesar del daño que Kotomine le había infligido, no parecía estar en peligro inmediato. ¿Extraños, no? Karen habló con un estilo de voz casi monótono. Se ve tan pacífica ahora, tal vez es la naturaleza de los humanos, estar más tranquilos cuando no están conscientes. El ojo dorado se alejó de la chica y se dirigió hacia el otro invitado en la habitación. Una dulce sonrisa apareció en su rostro cuando vio la forma en que Tosaka frunció el ceño ante su expresión. Escuché que la chica era bastante rebelde. Una risita alegre escapó de su garganta, aunque tal vez ese es un rasgo de los Tosaka para ser difícil. Hizo una pausa mientras abría los ojos y se tapaba la boca. Mi error, ella es una Matou, ¿no es así? Lo siento. Inclinando la cabeza a modo de disculpa, lo que ni siquiera estaba cerca de ser sincero. Rin apretó los dientes, apretando la mandíbula y luchando por no explotar sobre la monja. Ella era como su padre. En todas las peores formas. ¿Cómo es ella? Probablemente nunca se recuperará. Karen respondió de inmediato. Rin se congeló. ¿Quisiste decir físicamente? Ella estará bien al final de la noche. Haciendo una pausa. Bueno, tal vez.
¿Quizás? Rin preguntó con una voz un poco distante. ¿Qué quieres decir con quizás? Bueno, probablemente será enviado a otra familia. Karen respondió encogiéndose de hombros, levantándose de su cabello y moviéndose hacia la puerta, manteniendo sus ojos en Rin mientras una leve sonrisa bailaba en su rostro, pero estoy segura de que le complacerá saber que los ciudadanos preocuparon lo consideraron adecuado. Finalmente, hacen todo lo posible para intercambiarla con otra familia. La forma en que los ojos de Rin se entrecerraron casi como rendijas y parecía lista para golpear a la monja fue suficiente para traer una sonrisa a la cara de Karen. Ah, pero tal vez soy un peón ignorante. Estoy seguro de que tienes sus mejores intereses en el corazón y estoy completamente convencido de que la próxima familia a la que la vendas no la tratará como un calcetín de adolescente. Una bofetada resonó en toda la habitación cuando la cabeza de Karen se inclinó hacia un lado, una marca roja se formó gradualmente en su mejilla mientras continuaba manteniendo el contacto visual con Rin, los ojos azules se redujeron a pinchazos con la mano extendida. ¡Qué grosero! Karen se lamentó. Me lastimo fácilmente, ¿sabes? Pero te perdono. Ella sonrió tan dulcemente que Rin casi la golpeó de nuevo. Después de todo, es mi papel como emisario del Señor ayudar a todos los niños descarriados. Se movió alrededor de la chica de dos colas y hacia la puerta. Espero que hagas una visita a la iglesia. La confesión es buena para el alma. Conseguir. Rin siseó en un tono que goteaba veneno fuera. Sus palabras fueron tranquilas, pero no necesitaron ser fuertes para transmitir el mensaje. Karen siguió enviándole una cálida sonrisa mientras abría la puerta y salía al pasillo. Dios esté contigo, Tosaka Rin. La puerta se cerró, el eco fue como un disparo a través de la habitación que pareció encogerse hasta quedar solo en la cama en la que descansaba Sakura. Rin humedeció sus labios, muy vacilante moviéndose hacia la cama. Sus pasos eran ligeros y solo producían el más pequeño de los sonidos a medida que se acercaba más y más a la cama, como si cualquier ruido pudiera despertar a la niña de repente. Ahora apenas a un pie de la cama, Rin se detuvo. Mirando la forma dormida de Sakura, ella entendió. Entendía sobre todas las expectativas de una familia Magus. Solo podía tener un heredero y, en ese sentido, su padre había sido maldecido con ella y Sakura naciendo con un potencial extraordinario. Así que tenía sentido, desde una perspectiva lógica, que a Sakura se le diera la oportunidad de realizar ese potencial. Si hubiera sido criada adecuadamente y se hubiera convertido en una Magus decente, Rin podría haberlo ignorado. No era como si Sakura hubiera muerto ni nada, solo estaba lejos con otra familia. Su padre siempre se había asegurado de que ella entendiera eso, incluso su madre también lo entendía. Habría sido más fácil para ella si Sakura se hubiera dado cuenta de su potencial, pero no lo había hecho. Apenas sabía una pizca del oficio de la familia Matou y había sido violada casi a diario por nada más que diversión. Su padre probablemente no lo sabía y, si lo hubiera sabido, a ella le gustaba pensar que habría seleccionado una familia diferente para que ella se quedara. Aunque eso no restaba nada. ¿Para que puedas deshacerte de mí otra vez? Rin se mordió el labio, mirando a la chica. Sakura debería haber entendido el razonamiento detrás de esto. Ella también había sido criada en una familia Magus, la decisión de enviarla a otra familia fue tanto en su propio interés como en el de su padre para no desperdiciar los talentos de su propio hijo. Rin lo entendió, ella lo entendió, pero eso no lo hizo más fácil para ella. Su hermana menor había sido entregada a los Matou, y no había sido más que un intento de fratricidio. No se había convertido en una Magus de gran talento, solo se había convertido en un juguete de Shouken. Cuando su padre finalmente regresó, sabía que él estaría disgustado porque el regalo que le había dado a Shouken se había arruinado. Sakura ahora era bastante mayor, por lo que no había muchas posibilidades de que fuera regalada a otra familia. Era mucho más fácil hacer esas cosas cuando eran más jóvenes. En este punto, lo mejor que podían esperar era que Sakura se convirtiera en la madre de otra familia. Se le escapó un resoplido burlón, seguido pronto por una risa hueca que apenas fue audible. Como si eso fuera mejor. El amargo pensamiento le vino fácilmente, Sakura sería enviada lejos de nuevo y aparentemente completamente bajo la creencia de que su familia original la había arrebatado de las manos de Shouken para que pudiera convertirse en una fábrica de niños. Rin continuó mirando la forma dormida de Sakura. Lo más probable es que ella enloqueciera cuando se enterara y se enteraría. Estaba demasiado interesada en meter la nariz en problemas en nombre de la justicia y en este momento estaban en un gran lío. Quizá esté demasiado distraída cuando rescatemos al tonto.
Rin esperaba que haría las cosas mucho más fáciles, simplemente resolver tranquilamente el problema con Sakura mientras ella está preocupada por su hermano. Archer probablemente la mantendría al margen. Ella sabía que Archer entendería cuán complicados serían los problemas y, con suerte, mantendría a Heidi alejada de todo el lío. Si sobrevivieron a todo este lío que fue, la puerta de la habitación principal se abrió, Karen entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. La joven mató o está descansando. Ilia levantó la mano. ¿Qué le pasó a tu cara?, preguntó la chica vacilante, señalando hacia la gran mano roja visible en su mejilla derecha. Kotomine también se dio cuenta rápidamente, levantando una sola ceja hacia ella, pero ya podía decir que la respuesta probablemente estaba relacionada con que Karen no podía evitarlo. Se parecía demasiado a él y estaba mucho menos dispuesta a contenerse, solo asegurando la confesión. Karen respondió suavemente antes de darle a Ilia una leve sonrisa. Es bueno para el alma, ¿sabes? ¿Algo que quieras confesar? No. En realidad, siguió adelante, con los ojos brillantes. No, pensamientos pecaminosos. Suficiente. La fría voz de Iris Biel cortó cualquier intento de presionar a la chica. Karen aplanó su expresión. Miró hacia la esquina de la habitación para ver a la homúnculo mayor sentada en una silla de cuero, sus ojos completamente enfocados en la monja con una mirada ardiente que prometía dolor si continuaba con esa forma de interrogatorio. Karen se encogió de hombros como respuesta, sin importarle la reacción. Oh, bueno. Nunca está de más preguntar. ¿Qué podría? ¿Qué intenciones tan violentas? Karen jadeó, tapándose la mano con la boca antes de bajarla lentamente. Aunque supongo que se espera que una madre sea tan tenaz con sus hijos, quién sabe qué tipo de actos sucios pueden ocurrirle a Karen. Kotomine la interrumpió. Justo a tiempo cuando Iris Biel parecía lista para saltar de su silla y estrangular a la chica de cabello pálido. Casi podría haberlo hecho si Seiya no la estuviera sujetando por el hombro y manteniéndola en la silla. Leigh Reed ni siquiera intentó ocultar el hecho de que se estaba haciendo crujir los nudillos. Bien. La monja resopló, como si le hubieran quitado su juguete favorito. Silenciosamente caminó hacia el sacerdote y tomó su lugar a unos metros de su fieltro. Sin siquiera mirarla, Kotomine volvió a hablar. La iglesia no tiene los recursos en Fuyuki para manejar a un servant del calibre de Gilgamesh y la agencia de entierros tardaría demasiado en llegar aquí. Haciendo una pausa, observó las reacciones de las habitaciones antes de que Lubia respondiera con un tono de voz controlado. ¿Entonces estamos solos? Sí. ¿Qué estás haciendo aquí entonces? Iris Biel resopló, entrecerrando los ojos hacia él. Kotomine tomó la reacción más bien hostil con solo un ligero levantamiento de una ceja. Todavía es mi papel como supervisor de la iglesia en Fuyuki hacer mis informes regularmente. Por lo tanto, permaneceré estacionado aquí hasta que se resuelva la crisis. De una forma u otra. La parte del otro dejaba poco a la imaginación. Así que eres libre de continuar de la manera que creas conveniente y haré mi parte para asegurar que la hechicería permanezca en secreto, por desafiante que sea actualmente. Asintió hacia la ventana. Convencer a los vecinos de que no escucharon la explosión de una caldera temprano en la mañana no es algo que recomendaría hacer repetidamente. La residencia de los Ainsburn había sido destruida por completo debido a la visita de Gilgamesh al amanecer, lo que significaba que todos se habían visto obligados a reunirse en Edelfeld Manor al otro lado de la calle. Una oportunidad que Lubia prácticamente había aprovechado para permitir que la familia se quedara. Rin estaba convencida de que solo estaba tratando de sumar puntos con Iris Biel, para ahorrarles el viaje de ir a una segunda residencia. Kotomine se alejó de ellos y se dirigió hacia la entrada de la casa. Karen lo siguió. Me quedaré en la iglesia. Rin ya sabe mi número de teléfono. Un sacerdote que conoce el número privado de una adolescente sigue siendo un pecado. Karen agregó. Kotomine no le prestó atención y continuó como si ni siquiera hubiera hablado en absoluto. Por lo tanto, sería prudente mantenerme al tanto de cualquier desarrollo adicional. Hizo una pausa, mirando por encima del hombro y hacia ellos. Sospecho que los veré de nuevo en breve, con suerte con noticias menos terribles de las que he recibido repetidamente en las últimas 12 horas. Pronunciando sus últimas palabras, salió rápidamente de la habitación con la monja siguiéndolo a través de la puerta. El eco de la entrada principal, cerrándose detrás de ellos, señaló un silencio descendiendo sobre la habitación. Vamos a recuperar a Shirou y matar a Gilgamesh. Iris Biel rompió el silencio de inmediato con una declaración bastante simple. ¿Cómo? Lubia se burló, su cabeza cayó entre sus manos.
Él es Gilgamesh, el espíritu heroico más antiguo de la humanidad. Ya ha vencido a Archer una vez antes y logró sobrevivir a su lucha contra Berserker. Levantó la vista y vio los fríos ojos de Irisbiel fijos en ella. Lupia no se resistió a la mirada que recibió. La copia de Irisbiel. Sloe. Irisbiel la interrumpió bruscamente. Su nombre es Sloe. Todavía estaba bastante adolorida por el tema y con la pérdida de uno de sus hijos, inmediatamente se había asegurado de que Sloe se recuperara rápidamente. Aunque la niña todavía sufrió una fractura en la mandíbula por ser suya, las marcas de los nudillos en su barbilla dejaron pocos indicios de lo que había sido. Todavía estaba durmiendo debido a la curación por la que había pasado, eso y quedar inconsciente ciertamente no era algo para disfrutar. Lupia frunció los labios y asintió con la cabeza. Sloe todavía está usando una Clash Card. Está a la par de ella cuando usa Ruby y no mucho más. Comparada con Archer, apenas puede usar ni una fracción de sus habilidades aparte de la teletransportación. Ella hizo una pausa y se volvió hacia la servant original en cuestión, entrecerrando los ojos. ¿Por qué no eres capaz de eso? Probablemente una diferencia en la capacidad de la versión de mí que usan. Respondió encogiéndose de hombros. Eso se relaciona con el origen de la chica. Ella se mueve de un lugar a otro sin pasar por el viaje en sí. De cualquier manera, le otorga poca ventaja dado que los sentidos de Gilgamesh siguen siendo los de un siervo y muy por encima de los suyos. Hizo una pausa antes de encogerse de hombros a medias. Probablemente le serviría bien contra un oponente humano, pero este no es un oponente humano. Siendo realistas, los únicos que podrían luchar contra Gilgamesh somos Berserker y yo. Lupia frunció los labios y es poco probable que Berserker sea un jugador de equipo particularmente capaz. Improbable. De cualquier manera, no cambia nada. Irisbiel se cruzó de brazos y frunció el ceño. Voy a recuperar a Shirou incluso si tengo que ir a donde sea que él esté. Iri. Kiritsugu le susurró suavemente. No puedes ayudar a Shirou si te vuelves imprudente. No voy a dejarlo con ese demonio. Siseó, con los ojos inyectados en sangre. No puedo hacerlo, Kiri. Su voz se degradó en un gemido mientras se acurrucaba en el asiento. No puedo, yo. Archer observó la pantalla con una leve mueca antes de girarse para mirar a Iria. Ella no había dicho mucho cuando se enteró. Permanecer en silencio durante un tiempo inusual, aunque ya podía decir que estaba planeando algo increíblemente estúpido. Como salir corriendo sola, encaprichándose tanto con la idea de salvar a su hermano mayor y llevar al chico malo ante la justicia. Solo conseguiría que la mataran. Luego frunció el ceño al notar algo extraño. Faltaba una persona. Se alejó de la reunión, se dio la vuelta y salió silenciosamente de la habitación sin que nadie, excepto una pequeña varita, notara su escape. ¿Somos siquiera conscientes de lo que quiere el Servant? Basset preguntó. Su mano de la muñeca había sido vendada para que no se molestara mientras se curaba. Las runas fueron útiles para eso mientras trabajaba en conjunto con la hechicería Einsberg que Irisbiel había tenido la amabilidad de usar, después de que hizo un trueque para que la ayudara a rescatar a su hijo. En este punto, Basset ya sabía que estaba sobre su cabeza, aunque no había mucho que pudiera hacer al respecto en este momento, teniendo en cuenta que había perdido su billetera en el caos inicial contra el Berserker cuando aparecieron por primera vez. También estaba el hecho de que Irisbiel se había ofrecido a pagarle. Ese era otro buen incentivo. Tenía un método para ayudar pero era muy circunstancial, tampoco estaba segura de que sirviera de mucho. En el momento en que hizo la pregunta, la habitación pareció enfriarse, se hizo un silencio y la expresión de Lupia se aplanó, los ojos se apartaron del enforcer mientras la chica Einsberg se quedó inmóvil como un animal atrapado e instantáneamente miró al suelo. Esa fue una respuesta en sí misma. ¿Por qué no usarlo como cebo? Cuestionó a continuación. Los ojos de Lupia se lanzaron hacia ella y se entrecerraron. Absolutamente no. Ella negó rápidamente, demasiado rápido incluso para que ella misma se diera cuenta por unos momentos antes de tartamudear en busca de otra respuesta. Fugarse con el objeto de su deseo, estaremos en una posición aún peor de la que estamos ahora. Basset frunció el ceño ante el heredero de Edelfelt antes de que sus ojos escanearan la habitación en busca de otras reacciones, notando que todos los demás se habían callado o se habían asegurado de mirar en una dirección en particular. Sus ojos se entrecerraron con sospecha, claramente estaban al tanto de algo relacionado con lo que el Servant quería, sin embargo, no estaban dispuestos a informarle al respecto. No es que fuera realmente tan sorprendente.
Los misterios familiares eran un secreto muy bien guardado, y uno que era suficiente para ganarse el interés de un Servant ciertamente no era algo que Edelfelt obviamente estuviera dispuesto a promover. Esta charla sobre lo que persigue Gilgamesh es irrelevante si no sabemos dónde está. Kiritsugu eligió ese momento para hablar, la atención de la habitación cayó sobre él mientras se giraba hacia ella. ¿Dio alguna indicación de a dónde iría? La doncella frunció los labios antes de asentir con la cabeza una vez. Era un mensaje críptico. Dijo que solo viajara a donde comenzó si fuéramos a reclamar al joven maestro al día siguiente para evitar. Sus ojos parpadearon brevemente. Iris vio con preocupación, la amenaza había sido bastante gráfica y era obvio que se llevaría a cabo si no cumplían con el comando, consecuencias. Iris Biel y Leisrit se estremecieron, esta última aún sintiéndose responsable de perder el control sobre Shirou. ¿Esa información significa algo para alguien?, preguntó Lubia, mirando alrededor de la habitación y recibiendo sacudidas de cabeza de los demás presentes antes de que frunciera el ceño en su rostro. Entonces no tenemos pistas, incluso si estuviéramos inclinados a cumplir con las demandas. Hizo una pausa, mordiéndose el labio. Eso no estuvo del todo bien. Gilgamesh había dicho que le dijera a Miyu que viajara a donde comenzó, aunque el interés que tendría en asegurarse de que Shero viviera aún era un misterio para ella. Por otra parte, estaba en buenos términos con Ilias Biel, por lo que era muy posible que estuviera preocupada por el hermano de su amiga. Esa también era una razón, parecía tener un buen corazón a pesar de la máscara de estoicismo. Hizo una pausa, notando que algo andaba mal en la habitación mientras miraba a su alrededor con el ceño fruncido. ¿Dónde está Miyu? Su voz pareció desencadenar una reacción en cadena de realización que pronto siguió con las cejas fruncidas y las cabezas como flechas. ¿Dónde está Onier? Milia tosió en su mano, su rostro confundido. ¿Dónde está Archer? Iris Biel se puso de pie de un salto, mirando el lugar donde había estado el sirviente bronceado antes de que sus ojos se encogieran hasta convertirse en pinchazos. Será mejor que no haya ido solo. Su voz era un susurro peligrosamente bajo que erizó los pelos de la nuca de Ilia. Se fue hace unos minutos. Ruby intervino, la mujer albina se dio la vuelta y dirigió una mirada ardiente al código místico. La pequeña varita levantó sus alas en señal de rendición. No lo mencioné porque no parecía que tuviera prisa. Estábamos también discutiendo otras cosas en ese momento. Kiritsugu asintió levemente con la cabeza, sin embargo, el ceño fruncido en su rostro permaneció mientras se ponía de pie. ¿Por dónde se fue? Solo por la puerta. Ruby señaló, luego se giró hacia Ilia. ¿Puedes encontrarlo? ¿No es así, Ilia-chan? ¿Eh? Ilia parpadeó y luego asintió con la cabeza sí. Cerrando los ojos, activó el enlace mental Archer. ¿Dónde estás? Salí cuando noté que Miyu no estaba presente. Archer respondió casi de inmediato, con un ligero tono de voz. Me preocupa un poco que esté a punto de hacer algo precipitado. Los mantendré informados de cualquier cambio. Oh, está bien, Arch, hizo una pausa y su voz se quebró ligeramente. Ten cuidado, Oni-chan. Sería un pobre sirviente si preocupara a mi maestro innecesariamente. El comentario semi-juguetón de Archer apenas ocultó el cansancio de su voz. Recuperaremos a tu hermano, Ilia. Es demasiado terco para morir, incluso cuando ha muerto. Por favor no bromees sobre eso. Creo que estoy especialmente calificado para hacerlo. Su voz irónica casi le ganó una sonrisa, casi. El hecho de que su hermano hubiera sido secuestrado y pudiera estar en peligro contrarrestó considerablemente su buena voluntad. Sin embargo, alimentó cierta pasión, ella iba a salvarlo. De eso estaba desesperadamente segura. Tal vez fue por querer ser un héroe o tal vez porque era su hermano. Si ella estaba siendo honesta, no importaba de ninguna manera. Tenía que salvar a su hermano. Miyu-sama, debo protestar por este curso de acción. Sapphire suplicó, renunciando a su habitual tono sereno por uno de genuina preocupación. Incluso si ahora tienes un Servant, no hay necesidad de que, Zafiro. Miyu dejó el bastón mientras se movía hacia la ventana, abrió el pestillo y agarró la manija. Es mi culpa, la voz de la chica era apenas un susurro, pero no restó valor a la pura emoción contenida en su interior. Es todo. Mi culpa, así que voy a arreglarlo. Por favor, Miyu-sama. Sapphire rogó más fuerte. Encontraremos una solución para rescatar a Shiro-san sin que tengas que. Mi responsabilidad. Miyu abrió la ventana, asegurándose de que el palo no pudiera ver lo tensa que estaba su expresión, miró hacia afuera y analizó la caída antes de mirar hacia la canaleta que corría por el costado de la casa y el árbol lo suficientemente cerca.
Probablemente podría bajar y saltar al árbol antes de irse. Zafiro habría sido un problema. Por eso los había envuelto en una funda de almohada. Tomando una respiración profunda, se subió al borde de la ventana y estabilizó su respiración para prepararse para el salto. Empujándose desde el alféizar de la ventana, saltó hacia el canalón. ¿Por qué seguía en el aire? Mirando hacia abajo, vio que sus pies colgaban inútilmente mientras estaba justo afuera de la ventana, aparentemente suspendida. Luego se dio cuenta del fuerte agarre en la parte posterior de su cuello, apenas teniendo un momento para contemplarlo antes de que la empujaran abruptamente hacia la habitación, pero aún no la tiraron al suelo. Cualquiera que fuera el graznido de protesta que había hecho, murió en el momento en que vio el rostro de su captor, su mandíbula se cerró de golpe, pero no se atrevió a apartar la mirada de los ojos gris acero que la miraban con cierta intensidad que estaba muy lejos. Demasiado familiar para ser cómodo. Archer le estaba dando la mirada de acabo de sorprenderte haciendo algo muy estúpido y estoy muy decepcionado en este momento que su hermano solía darle. En este momento solo le quemaba las entrañas dada la situación actual en la que se encontraban. Solo hizo que ese feo sentimiento de culpa dentro de ella se intensificara, finalmente no pudo soportarlo más y apartó la mirada del rostro de Archer. El Servant todavía no la soltó, aparentemente contento con solo sostenerla por la parte de atrás de la camisa como un gatito callejero siendo agarrado por su padre. Eventualmente se movió, aún sosteniéndola sobre el suelo, y giró su cuerpo hacia la ventana. Su otra mano se extendió y agarró la manija, cerrándola con un pequeño clic y bajando el pestillo. Los sonidos silenciosos que producían sonaban más parecidos a explosiones dentro de la cabeza de Miyu. Archer finalmente dejó escapar un largo y cansado suspiro mientras la bajaba lentamente al suelo. Ella no se movió ni siquiera cuando él le soltó el cuello, ni lo miró. Podía decir que la expresión aún estaría en su rostro. Estoy empezando a preguntarme si no hay un tonto descuidado a mi alrededor. Las palabras de Archer la hicieron estremecerse, cortándola como cuchillos. Supongo que tu plan era entregarte a Gilgamesh con la esperanza de que dejara ir al chico. Miyu no respondió por unos momentos antes de hablar en voz baja. Él me persigue, es mi culpa que Shiro-san estuviera. Vaya. Archer levantó una ceja, con una mirada de incredulidad en su rostro. Supongamos que es tu culpa que un Servant procediera a robarle al niño. ¿Tu solución fue regalarle un santo grial? Ella no se inmutó esa vez, aunque su expresión se volvió más tensa. Ten Berserker, susurró en voz baja. Sé que tienes a Berserker. Archer respondió en un tono frío. Sé que tienes a Berserker porque te vi hacer el contrato. ¿Sabes cómo todavía sé que tienes a Berserker? Porque puedo sentir que irradias energía mágica para alimentar su existencia. Miyu podía ver a dónde iba esto y Gilgamesh seguramente podrá sentirlo, ignorando el hecho de que los berserkers no son sigilosos, por lo que habría podido ver eso a millas de distancia. Archer suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Está bien. ¿Te sientes responsable? Ella asintió con la cabeza lentamente. Sí, Gilgamesh se llevó al niño porque sospecha que tienes algún vínculo con él, yo también lo sospecho. Remarcó. Miyu sintió que su corazón se detenía por unos momentos. Pero honestamente, teniendo en cuenta que el deseo de tus hermanos era que encontrarás la felicidad, estoy convencida de que no puedes ser el mismo idiota abnegado del que soy consciente. Sus ojos se arrastraron gradualmente hasta que vio el rostro de Archer. El Servant mantuvo sus rasgos notablemente inexpresivos mientras la miraba. Sin embargo, no importa en este momento. Obviamente ibas a algún lado. Así que imagino que sabes dónde está Gilgamesh. Un pequeño movimiento de cabeza fue la respuesta que recibió. También te ibas por tu cuenta porque no querías que nadie más saliera lastimado. Otro movimiento de cabeza. Archer soltó un resoplido desdeñoso. Si no te has dado cuenta de lo terco que es Ilia, entonces no has estado prestando suficiente atención. Miyu levantó la vista confundida. Ella te habría seguido y traído a todos los demás con ella. Pero, farfulló Miyu, es mi culpa que su hermano. Ella no lo verá de esa manera. Archer la interrumpió. Probablemente te vea más como una víctima de todo este calvario que como otra razón por la que su hermano podría morir. Dejó escapar un suspiro y cruzó los brazos frente a su pecho. Independientemente de cómo te sientas, ella se preocupa por ti ahora. Asumo que sabes que te considera un amigo. Miyu tragó saliva. También consideraba a Ilia una amiga, razón por la cual iba a asumir la responsabilidad de los problemas que había causado y se aseguraría de que la vida de Ilia no volviera a tener problemas. Pero ignoremos las heroicas fantasías de mi maestro por ahora.
Archer la sacó de sus cavilaciones con un simple movimiento de su brazo. Supongamos que hubieras logrado escapar, encontrar a Gilgamesh y entregarte a él. ¿En qué momento durante esta planificación pensaste que regalarle un santo grial era una decisión inteligente? ¿Idea? Miyu se mordió el labio y miró hacia abajo. Archer dejó escapar un resoplido sin alegría. Supongo que podría haber estado un poco equivocado acerca de tu hermano. Él respondió rotundamente. Si ha logrado inspirarte para que tomes el mismo tipo de decisiones estúpidas sobre la marcha sin siquiera considerar todas las ramificaciones de ellas. Miyu sintió que debería protestar por eso y estaba a punto de hacerlo antes de que una mirada mordaz de Archer la detuviera. Lo quieras o no, todos los demás ahora están involucrados en este problema y ya no es un problema que puedas resolver por usted mismo. Frunció el ceño. Asumir la responsabilidad de tus propios problemas es encomiable, sin embargo, hacerlo solo cuando involucran a otras personas es engreírse en la creencia de que solo tú tienes el poder para resolverlos. Inclinando la cabeza, levantó una ceja hacia la chica. ¿Honestamente pensaste que entregarte resolvería todo de inmediato? Ella quería responder sí. Quería responder desesperadamente que sin ella todo volvería a ser como antes. Que nadie más saldría lastimado. Ella no pudo más que eso. Ella no quería irse. Se le escapó un sollozo. No gimió en voz baja. Yo no. Un silencioso suspiro escapó de los labios de Archer. Se agachó ligeramente frente a la chica. Tienes algo aquí, Miyu. Algo que abandoné hace mucho tiempo. Ella levantó la vista y vio una dulzura en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Ya tengo que lidiar con una joven a punto de tirarlo todo, preferiría no tener que lidiar con otra. Bromeó con una leve sonrisa. Eso y tal vez Lubia me daría una buena bronca si se enterara de que te dejé escapar por tu cuenta, especialmente después de que ella puso tanto esfuerzo en ti. Se encogió levemente de hombros por no hablar de cómo reaccionaría mi maestro. Miyu resopló, con lágrimas acumulándose en el rabillo de sus ojos y yo no quiero que nadie, se lastime. Ella resopló una respuesta, limpiándose la nariz y abrazándose a sí misma. Archer frunció los labios. Nadie quiere que sus seres queridos salgan lastimados. Es ser humano. Él extendió la mano y colocó una mano sobre su cabeza. Eres una chica a la que, literalmente, le regalaron todo un futuro a alguien que no quería que salieras lastimada. Hizo una pausa antes de que sus labios se curvaran en una pequeña sonrisa. Supongo que si es un deseo como ese, al menos puedo ayudar a ese tipo de tonto una vez. Miyu casi se echó a llorar en ese momento. No fue difícil también. Considerando que era el mismo tipo de sonrisa que su hermano le daría, se lanzó hacia adelante antes de darse cuenta y envolvió sus brazos alrededor de Archer, enterrando su rostro en su hombro. Lloró en silencio mientras el Servant permanecía allí. Él no devolvió el abrazo. No pudo. Su rostro era mayormente plano con un toque de incomodidad. Ahora no tenía dudas de quién era su hermano del mundo alternativo. Sin embargo, no eran lo mismo que él si solo deseaban la felicidad de su hermana pequeña. Un tonto que podía, en algunas partes, aprobar. En cuanto a su apego por él, obviamente no era su hermano. Realmente no podía ser ella ni tampoco de Ilya, pero al menos estaría allí para ellos. Ilya era su máster y sería un pobre Servant quien lograra fallarles. Hasta donde llegó Miyu. Había un indicio de un chico temerario que quería erradicar. Tenía toda la vida por delante y él no estaba dispuesto a dejar que un acto de imprudencia la arruinara. Quizás se estaba volviendo un poco blando aquí. Sus rasgos se adelgazaron en una sonrisa de autodesprecio. Tengo que ir y salvarme, se rió amargamente en su cabeza. Quizás realmente hay algo mal en este mundo. Disculpe, Archer-san. El Servant miró hacia arriba para ver que la funda de la almohada que descansaba sobre la cama se movía ligeramente y hablaba. ¿Puedo asumir que has evitado que Miyu-sama se vaya corriendo sin apoyo? Sí. Archer asintió con la cabeza, mirando a la pequeña niña que aún se aferraba a él y lloraba por ahora, al menos. Estoy agradecido. Si pudiera pedirte un favor. Sonaba un poco avergonzada. ¿Ahora serías capaz de liberarme? Confieso que esta posición en la que me encuentro es muy incómoda. Archer dejó escapar un suspiro. Tendría que esperar a que la niña dejara de llorar y luego liberar el Kaleidostic. En este punto necesitarían toda la ayuda que obtendrían contra gente como Gilgamesh. Todavía estaban en la habitación cuando Archer finalmente regresó abajo. Miyu se había limpiado la cara, aunque sus ojos todavía estaban hinchados y rojos. ¿Hacer llorar a las niñas ahora? Ruby se burló, chasqueando la lengua y sacudiendo la cabeza. ¡Qué vergüenza! Cállate, Ruby.
Casi toda la sala, incluida Zafiro, habló al mismo tiempo y silenció el palo. Miyu se frotó la nariz de nuevo mientras se despertaba, mirando alrededor de la habitación y observando los rostros expectantes de todos los presentes antes de que finalmente abriera la boca y hablara. Yo sé dónde está Gilgamesh. El dolor fue lo primero que asaltó el cuerpo de Shirou cuando la conciencia volvió a él. No fue tan malo como la última vez que recordaba haber estado despierto, pero aún así fue algo desafortunado para él. La siguiente sensación de la que se dio cuenta fue una opresión alrededor de su cuerpo, no podía mover ni los brazos ni las piernas. Cuando sus ojos finalmente lograron abrirse, se encontró mirando una superficie rocosa, apenas a unos centímetros de su cara. Todavía estaba bastante fuera de sí y no pudo evitar el gemido de dolor que escapó de sus labios cuando trató de moverse y presionó su cuerpo magullado contra un trozo de roca que sobresalía del suelo. ¿Sabes cómo castigué a los ladrones en mi reino? Se detuvo ante la voz que parecía hacer eco a su alrededor, era tan arrogante como obviamente desdeñosa. Los que fueron atrapados fueron azotados y ahorcados por tal crimen. Junto con aquellos que compraron tesoros que sabían que eran robados. Shirou logró girar ligeramente la cabeza solo para ver su reflejo en el metal de una espada que instantáneamente se enterró en el suelo a apenas una pulgada de él. No recuerdo haberte dado permiso para mirarme, gusano. La voz se burló. Túmbate en el suelo como la peste que eres. Shirou no podía hacer exactamente más que eso, sin embargo, su sentido de preocupación anuló su sentido de autoconservación. Familia. ¿Quieres probar rápidamente la paciencia de un rey? La voz acusó en voz baja. Sin embargo, los mestizos siguen vivos. Deberían estar agradecidos de que tu propio sentido del deber de arrojarte sobre el juicio de un rey les perdonó la vida. Hubo un traqueteo silencioso de metal cuando alguien pasó junto a él. La pura arrogancia de los magos modernos es tan sorprendente como insultante. Atreverse a robar el tesoro de un rey y permitir que se ensucie de esa manera, no importa. Si es su deseo envenenar el cáliz de un rey, simplemente haré que beban de él. Shirou no tenía idea de lo que era incluso. El fuego arde por toda la ciudad. El agujero abre el cielo mientras los ríos de maldiciones brotan de él. El niño camina por ese infierno. Pasa junto a todos y hace tiempo que se ha convertido en un hombre muerto caminando. Su respiración se aceleró. Tetú se atragantó con pánico, ignorando por completo la advertencia anterior y levantando la vista hacia el sonido de la voz, encontrándose mirando la parte posterior de una brillante cabellera rubia y una ilustre armadura dorada. No puedes. Fue interrumpido y soltó un grito ahogado de dolor cuando algo se estrelló contra la parte posterior de su pierna derecha e instantáneamente provocó un dolor ardiente en la extremidad y en todo el cuerpo. Perdió todo sentido del tacto excepto una terrible rigidez que parecía fluir a través de la extremidad. Ya te advertí que hablaras fuera de lugar. El hombre respondió con voz fría, sin siquiera dignarse a darse la vuelta. ¿Y te atreves a decirme lo que puedo y no puedo hacer? Conoce tu lugar, mestizo. Dije que consideraría perdonarte la vida. Advirtieron peligrosamente y puedo retirar esa consideración en cualquier momento. Shirou chupó entre dientes mientras dejaba escapar un gemido de dolor, tratando de evitar gritar yo seré, es un monstruo. Apenas logró gruñir. Eso hizo que el Servant se detuviera, giraron su cuerpo hacia un lado y luego lo miraron por primera vez. Sus ojos rojos escanearon su rostro con desdén, como si fuera un insecto al que se negaban a mirar antes de fruncir el ceño ligeramente. Tal vez eres un ladrón que mantuvo su oído cerca del suelo. Reflexionó con desdén. Aunque eso solo hace que la tarea del verdugo sea más fácil. Se alejaron de él, no importa. No mereces el castigo de la mano de un rey y este cáliz envenenado está reservado para otros. Su cuerpo se desintegró en motas de luz, dejando a Shirou sin aliento en medio del dolor que atormentaba su cuerpo. Fin del capítulo.